Muchísimas gracias, presidenta, consejera. Querida Marta, gracias por la exposición que has hecho de esta ley de archivos y voy a empezar por una aclaración y, sobre todo, dando esta explicación a la presidenta de la Asamblea de Madrid y teniendo a otra presidenta de esta casa, doña Paloma Adrados, entre los diputados que tenemos la suerte de representar a los madrileños. El archivo de esta casa sigue teniendo la misma autonomía que tenía en la ley socialista de 1993, que no hay ningún peligro de que esa autonomía se pierda. Y además, respecto a estas cuestiones, hay catedráticos que han informado sobre la misma e incluso sentencias del Tribunal Constitucional, como las que también dejan muy claras cuáles son las competencias por parte de los municipios y diferenciando entre autonomía y la responsabilidad que tiene la comunidad autónoma. Decía el diputado de Vox que también en esta ley había falta de, respeto o de cohesión frente al Estado. La ley es del 93, el archivo regional en el nuevo edificio o emplazamiento se inaugura en 2003, pero es que en el 83, la cosa va de treses, se aprueba el Estatuto de Autonomía, que deja clarísimas cuáles son las competencias de la Comunidad Autónoma de Madrid y cuáles de las del Estado. Y las transferencias son más que claras respecto a lo que se refiere a archivos y, por supuesto, a la salvaguarda de toda esa documentación. Hablan ustedes de la antigüedad de una ley del 93. Si yo ahora me pudiera hablarles de todas las leyes que son mucho más pretéritas y que todavía nadie en ninguna de sus competencias y desde ninguna de sus ideologías han puesto a servicio de los ciudadanos desde la realidad contemporánea, agotaría los 8 minutos que me quedan y hay mucho que decir, sobre todo al señor Emballé, que bien ha utilizado esta tribuna para, no hablando de archivos, decir verdaderas barbaridades. Barbaridades que, por suerte, serán recogidas en el diario de sesiones y, por tanto, archivadas para que, en tanto y cuanto son presente, en el futuro puedan analizar las cosas que se decían en esta santa casa, en la que desde algunos lugares se nos pretenden dar lecciones de lo que es la democracia o los derechos de los ciudadanos, faltando, en el mejor de los casos, al respeto de mi grupo y a quienes han tenido la altísima responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque hablaba el señor Emballé de corrupción. ¡Wow! Y hablaba de valientes y también de cobardes. Pues mire, señor Emballé, si los valientes son personajes como Mónica Oltra, porque dimite después de haber ocultado uno de los casos más repugnantes de los últimos años en democracia, bendita cobardía. Por cierto, valiente es Maite, la criatura que con 14 años fue vulnerada y que hoy tiene que enfrentarse a una situación absolutamente terrible que, presuntamente, porque en mi grupo y este señor que les habla, por supuesto, siempre respetan la presunción de inocencia. Señorías, si no les señoría, hablaré de lo que me parezca conveniente. Cuando el señor Emballé, del partido político al que usted pertenecía hasta hace muy pocos años, ha llamado corruptos a mi grupo, usted no ha levantado la voz. Y continúo porque la información diaria que rodea y contextualiza la labor de todos los que estamos aquí, por supuesto, tiene la actualidad de la historia, y en la actualidad de la historia está, sí, el caso de la corrupción repugnante de la señora Oltra en Valencia. Porque estos documentos, señorías, se convertirán en parte de los archivos. Y cuando quienes nos sucedan, no solamente en la responsabilidad... Sánchez, basta ya, ¿eh? Señora Sánchez, basta de gritar. Y cuando otros ciudadanos... Señor de los Santos, discúlpeme, voy a parar el tiempo. Señor de los Santos, señora Sánchez. Y todo esto, señorías, después de que se nos haya llamado en varias ocasiones y dentro de la defensa de esta ley de archivos corruptos, sinvergüenzas, que no somos más que cobardes y que se me hable en este momento y por el lateral izquierdo de discos duros. Precisamente la llegada de los discos duros a la vida
de las ciudadanas y ciudadanos, especialmente en Occidente, es lo que hacía necesario el rejuvenecimiento de esta ley de archivos. Una ley que sí es técnica. Decía la señora Torija que esto le hacía sentirse francamente dolida porque se estaban, parece ser, vulnerando, hablando del tecnicismo, otras cuestiones. Pues miren, no. Si una ley tiene que ser algo, es eminentemente técnica. Lo que pasa es que mis compañeros de la izquierda, a los que por algún motivo que todavía no termino de entender, les enfada mucho que se defienda los derechos de una mujer, niña, bueno, ya saben. Sin embargo, están muy acostumbrados a que en todas las cuestiones que tienen que ver con la cultura, con la educación y también con la realidad de la archivística, se planteen realidades que son de índole ideológico. Pues miren, los archivos sí están llenos de ideología porque precisamente lo que hacen es conservar documentos de toda época. Si mal no recuerdo, el más antiguo que se conserva en el conjunto El Águila, en el archivo regional, es del siglo XIII y es del municipio de Valdelaguna, en el que el arzobispo de Toledo venía a hablar de la gestión sobre el uso del vino en este territorio. Señora consejera, con su ley se van a ofrecer soluciones a cuestiones como la que hace no mucho tiempo ocurrió en Móstoles, donde, por cierto, el portavoz de Más Madrid acaba de ser imputado. Bien, pues en ese mismo municipio, hace no mucho, aparecieron en un contenedor documentos interesantísimos que hoy me decía la directora del Archivo Regional, doña Nieves Sobrino, una pedazo de profesional que, créanme, ni ella ni sus 75 compañeros archivistas de la Comunidad de Madrid trabajan en precario. Pues bien, me decía que era uno de sus fondos preferidos porque habla en nombre de un fraile de lo que fueron las sesiones en torno a 1810, de la que luego en 1812 se convertiría en la primera Constitución libre española, la famosa PEPA, y que, como digo, apareció en un contenedor. Las nuevas sanciones, la nueva realidad que habrá respecto de la protección de los documentos va a hacer que estas situaciones se minimicen. Yo tengo la suerte de que a la señora Torija la conozco, la respeto y, de hecho, cuando yo tuve la suerte de ser consejero, contaba no solo con su opinión, sino incluso con algunas de sus observaciones, porque eran siempre muy interesantes, y quería poner en conocimiento de todos ustedes, pero también para saber su opinión, lo que la Real Academia de la Historia ha dicho, por ejemplo, de la nueva ley educativa respecto de los contenidos en la formación de la historia, que, por cierto, pasan de 85 horas a 70, querido consejero vicepresidente, en la nueva fórmula educativa. Una ley, y esto está directamente relacionado con la piedra angular de la historia, que son los archivos, que lo que hace es, por ejemplo, señor subdirector, señor Díez Llamazares, se cargan la cronología. Ahora los estudiantes van a aprender la historia sin saber, por ejemplo, pues yo qué sé, que en el 311 se puso la primera piedra para el acueducto de Segovia, que en el 722 se lleva a cabo la batalla de Covadonga, que en el 786 arranca la construcción de la mezquita de Córdoba, o que en 1492 se conquista América. Pero claro, también hablar de la conquista de América, cuando se contextualiza solo desde el presente y con ojos de memoria histórica, pierde completamente su realidad. Va a arrancar en 1812 y es una ley que, por ejemplo, y esto es pura cuestión archivística, dice o permite que en libros catalanes se hable del Estado catalán del siglo XIII. Oigan, si el Estado es un invento del siglo XVIII y lo que existía era la corona de Aragón. Es más, libros que, no asumiendo la realidad y la importancia de los archivos, hablan de el valor renacentista de Cataluña. Pues miren, no. La capital renacentista del siglo XVI fue Zaragoza, que tenía exactamente 324 conjuntos platerescos, de los cuales desgraciadamente solo quedan 24. Por cierto, uno de los mayores ejemplos de arquitectura renacentista se le debe a los reyes católicos en Roma, a los que también quieren borrar. Por cierto, 1504, muerte de Isabel la Católica y, por tanto, punto de inflexión para entender el país que somos hoy e, insisto, el Estado desde el siglo XVIII. Archivística e, insisto, como historiador, como mi querida presidenta de la Comisión de Cultura, doña Isabel
redondo, por Dios, somos conscientes no solamente de la importancia de los contenidos educativos en lo que a historia y filosofía se refiere, sino cómo estos se basan precisamente en los archivos. Archivos que en la Comunidad de Madrid son sobresalientes y que, por cierto, señora portavoz del Grupo Socialista, yo con el ministro Guirao tenía una relación extraordinaria y con él convenimos que ese archivo que el Estado nos debe se llevaría a cabo. A ver si convence usted al actual ministro de que lo haga en Madrid y se deje tanto de pensar en Barcelona. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, pues por hablar de rigor, de paternalismo, nada. Si acaso maternalismo, porque la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, si algo demuestra, es que está muy por encima de la paridad. Consejera, directora general y directora del Archivo Regional. Lo digo porque en otros lugares, como el Ministerio de Cultura, por ejemplo, en el INAEM, ni una mujer. Ustedes que están todo el día dando lecciones de cómo tiene que ser la paridad y el feminismo, señora Villa, ni una mujer, ni en un centro de producción, ni ahora ni siquiera dirigiendo el INAEM. Dicho esto, señora Villa, quiero darle las gracias porque una vez más el Partido Socialista, con el que tengo muchas discrepancias, pero ha demostrado frente a esta ley que es un partido de Estado y que presenta o presentará enmiendas que pretenden mejorar la ley, pero no una enmienda a la totalidad de aproximadamente 4 líneas y un montón de folios en blanco. Porque usted, insisto, sabe que esto es necesario y que es susceptible de ser mejorado, pero como decía la consejera, no para ser devuelto al Consejo de Gobierno. Su señor ministro, que en sede parlamentaria en el Senado, en cuya Comisión de Cultura soy vicepresidente, dijo no hace mucho: es que a mí si me hablan de cultura más allá de Canaletto, no sé nada. Bueno, esto duele y esto a mí me hace proponerle a su partido que, ¿por qué no la hacen a usted ministra de Cultura? Porque irían mucho mejor las cosas para todos los españoles y mucho más para los que amamos esta realidad. Y entonces le rogaría que a ese mismo respecto le solicite ese archivo provincial para el que la Comunidad de Madrid tiene los terrenos de Valdebernardo preparados para que se construya y que ha hecho que, por ejemplo, ahora mismo algunas de las realidades notariales no puedan ser gestionadas por la Comunidad de Madrid porque esos 75 extraordinarios funcionarios archivistas de la Comunidad de Madrid no dan abasto. Quizá la precariedad venga por ahí, por la irresponsabilidad de quien tienen otras obligaciones. La verdad es que lo importante es hablar de historia y no de memoria histórica. Cuando se habla de los archivos hay que hablar de ciencia. La memoria histórica, de la que ahora mismo los libros de texto están llenos, implica realidades que son viscerales, que son emocionales. La historia es empírica. Por eso esta ley viene a proteger los archivos, la piedra angular de la historia. Una historia que en el caso de España es riquísima y que quizá, y por poner un ejemplo, tiene en el siglo XX un elemento diferenciador y que es absolutamente extraordinario, que se estudia fuera de España, pero que ahora, especialmente desde aquella izquierda que me gritaba de forma contundente, pretenden borrar. La transición. Ese ejemplo de consenso entre todas las ideologías, entre todos los partidos y entre todas las realidades que hicieron que la Constitución, que fíjese señor Babé, que es más antigua que la Ley de Archivos, sea